Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conversaciones CEMAP 2024. En esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Anaí Re. Yo les voy a comentar ahora brevemente la trayectoria de nuestra colega invitada y después, bueno, le voy a dar la palabra para que presente su exposición. Primero que nada, decir que Anaí es investigadora en CONICET y es coordinadora académica y docente de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas de la Universidad Nacional de Córdoba, y también es docente en la Maestría en Procesos Educativos mediados por tecnología, por tecnologías también de la Universidad de Córdoba, y en la Maestría en Teoría y Praxis de las Artes y el Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Ella también dirige el programa de posgrado Tecnoestética y Sensorium Contemporáneo en la Universidad Provincial de Córdoba, que si no me equivoco tuvo su primera edición el año pasado, 2023. Y también es investigadora responsable del proyecto de investigación que se titula Escrituras algorítmicas en las artes hacia una cartografía crítica de poéticas electrónicas argentinas, del FONSIT y la Universidad Provincial de Córdoba, y es directora del proyecto Transducciones Sinestésicas en Tecnopoéticas Latinoamericanas, prácticas de creación, pensamiento y reflexión sobre tecnologías en procesos de investigación-producción artística. En concreto, su trabajo como investigadora y docente problematiza la escritura y las artes en la cultura digital y sus implicancias estéticas, éticas y políticas. En el día de hoy, Anaí nos va a estar presentando una exposición que se titula Microtecnopolíticas organológicas desde las artes. Así que bueno, Anaí, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, así que te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Nair. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Mica, por el flyer hermoso, que me encantó. A todos quienes están acá hoy dedicándole unas horas de su viernes de fin de junio a encontrarnos y a escuchar, bueno, esto que voy a contar. Eh, Les cuento antes de empezar, quiero enmarcar un poco esta exposición en perdón, me acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo. Quiero enmarcar esta exposición en un trabajo colectivo, digamos, de diálogo y de intercambio, del que participaron, digamos, mis colegas que me siguieron el apunte para crear el programa en tecnoestética que mencionaba recién Nair, porque un poco todas estas cuestiones digamos, surgen a partir de ese proyecto. Y bueno, que son también aquellos con quienes hace más tiempo gestionamos la creación de la maestría en tecnología, políticas y culturas, y también del proyecto, como decías recién, Nair, del proyecto CECIT, que quiero nombrar, a Hernán Bula, Karen Palacio, Fede Raguesi, Laura Colombo, Valen Gijena, Juan Manuel Fernández y Andrés Sen, que hoy a las 6:30 presentan Quimera en el CEPIA acá en Córdoba, Pensar con Luz, Sonidos y Algoritmos, en el marco del proyecto. También del PIC Fonsit, como decía recién, Jazmín Adler, Fabio Urbán, Fede Gloriani, Andrés Belfanti, Mercedes Lozano, Franco Minetti, Juan Manuel Fernández y Anuar Sichero, que estuvo un tiempo. Todas estas personas de alguna manera están participando de esta, y otras que por ahí están menos presentes, están participando de lo que yo voy a contar. Eh, y voy a priorizar contarles o presentar el marco teórico del trabajo, porque me doy cuenta que es muy largo contar todo y por ahí, bueno, en la necesidad de priorizar algo, voy a enfocarme o priorizar el marco teórico y metodológico y bueno, y las otras cuestiones quedarán un poco en el texto que leyeron o que pueden leer después y en otras cosas que les voy a contar al final. Em, bueno, me resulta un poco difícil, digamos, empezar esta exposición habiendo hablado de los proyectos de investigación en el marco de los cuales se desarrolla esto, sin decir que justamente que esos subsidios o esos proyectos de investigación que mencionaba Nair recién
bueno, están bloqueados, no estamos recibiendo el dinero que corresponde para poder llevar adelante esas investigaciones. Y bueno, entre eso y otras cuestiones es un momento bastante feo para la gran mayoría de nosotros o para la mayoría en general. Y bueno, y entonces me parece aún más valioso que estén hoy acá escuchando, disponibles con su tiempo para compartir y pensar juntos. Así que más gracias todavía. Bueno, ahora sí voy a, voy a empezar. Esta propuesta, digamos, se llama, le puse este nombre, Microtecnopolíticas Organológicas desde las Artes, porque de alguna manera nuclea, con este nombre, digamos, engloba una serie de prácticas que me interesan, que estoy trabajando hace mucho tiempo y otras no tanto, pero que de alguna manera se enmarcan dentro de este gran paraguas, digamos, que es lo que quiero contarles hoy. A partir de, o partiendo de la premisa que compartimos ya de co-constitución entre técnica y humanidad, y asumiendo que los órganos que integran nuestro sensorium son fisiológicos, pero también sociales y artificiales, ¿sí? Técnicos. Eh, en este contexto, signado por la especulación financiera, la gubernamentalidad algorítmica como tecnopolítica en manos de corporaciones transnacionales, el neocolonialismo pacífico, entre comillas, como alternativa a la guerra por los recursos naturales, etcétera. Mi trabajo está ahora enfocado en identificar procesos especialmente artísticos que desde mi punto de vista tienden a habilitar gérmenes de otros mundos posibles, eh, resonando ahí palabras de Sueli Rolnick, o que tienden también a abrir ventanas al caos, pensando en un concepto de Castoriadis, o a producir mundos que se vinculen con un saber vivir, como retomamos de Stigler. Y en eso, entonces, habilitan también otras o nuevas o diversas constituciones organológicas, o viejas pero novedosas, porque van contra algunas atrofias, digamos, del sistema sinestésico, por ejemplo, o del prestar atención que se vincula a la curiosidad, o de la disponibilidad para jugar con símbolos, como dice Flusser cuando piensa en el artista o en el fotógrafo, o como de alguna manera intenté hacer en el texto que compartimos para leer. Entonces, bueno, de algún modo, algunos saberes que circulan de manera eh, irreflexivas, o saberes, digo, bueno, frases hechas como el tiempo es dinero y la curiosidad mató al gato, para dar un ejemplo concreto, no son casualidad, digamos, me parece. Creo que hay que pensar algunos ánimos y disposiciones del ánimo y algunos saberes que hemos aprendido a ignorar con mucha vehemencia, incluso aquellos que por ahí nos otorgan indicios de la emergencia de algunos fenómenos que después nos sorprenden cuando se manifiestan en toda su brutalidad. Entonces, de alguna manera, quiero recuperar o quiero poner el foco en eso que aprendimos a ignorar para ver qué está pasando. Y cuando digo gérmenes de mundo, no estoy pensando o no estoy diciendo solamente o no estoy hablando de gérmenes de mundo en el orden de los temas, es decir, en pensar ficciones narrativas, especulaciones, sino de algo que, bueno, que todavía no sé muy bien cómo llamar, que hace mucho tiempo lo llamé ficción de los procedimientos, pero que no me convence del todo y por ahí podrían ser ficciones técnicas o técnicas ficcionadas, o bueno, no sé, finalmente encuentro cómodo para explicar a qué me refiero, el concepto, una forma de pensar la idea de tecnoestética que parte un poco, se vincula un poco a formas, a algunas propuestas de Simondon, de Bookmorse y de Flusser, pero que no son exactamente esas propuestas, sino que hay un trabajo ahí, hay cosas que no me interesan de esos conceptos y otras que sí, y cosas en las que por ahí eh, confrontan entre sí, ¿sí? Entonces yo voy a recuperar solamente aquello que me interesa, que es, de alguna manera, les decía, como un gérmenes de mundo,
Digo, no me interesa tanto los mundos imaginados y narrados una y otra vez a partir de las mismas herramientas o de lenguajes inmutables o heredados, sino que me interesan esas herramientas imaginarias que cobran vida de alguna manera, que se realizan, y los lenguajes que discuten en el lenguaje, que el foco más en la función estética que en una pretensión comunicativa o informativa, y las técnicas o la práctica de nuevas o viejas técnicas, mientras en eso involucren una tecnoestética entendida como una inteligencia de lo sensible, un placer del hacer con las herramientas que involucra, por un lado, una comprensión de la tecnicidad no solo racional y lógica, sino también y al mismo tiempo prelingüística y sensorial, del cuerpo animal cuyos sentidos aún permanezcan en estado de alerta para la supervivencia. Y esta es la parte que estoy retomando de Book Morse y de su lectura sobre Benjamin. Entonces, entendiendo acá, la estética o la parte de estética en este concepto como discurso del cuerpo, como dice Eagleton, o como saber del cuerpo que no olvida o no acepta ignorar que el conocimiento, cualquiera sea, proviene del encuentro del cuerpo en el mundo, y que como tal involucra un espectro sensorio-motriz o una sensorial de quien hace un hacer no alienado, ¿sí? Y ahí podríamos pensar en La noche de los proletarios, El espectador emancipado, Rancière, o incluso teorías de la psicomotricidad, que aprendí también gracias a colegas y estudiantes de la licenciatura en psicomotricidad de la UPC. Bueno, digamos que algunas de estas cuestiones están acá involucradas, ¿sí? O sirven para pensar la parte, digamos, la parte estética del término, que Simondon no está pensando de esta manera, ¿sí? Estamos como impostando el concepto de estética que está elaborando Book Morse a partir de la lectura de Benjamin, que no es el de Simondon, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea Book Morse rápidamente? Yo supongo que es un texto conocido. Tiene que ver, o ella plantea que, bueno, hay una dificultad en entender las formas de concebir arte, política y estética en Benjamin, porque en su sistema de pensamiento significan cosas diferentes a lo que significan en el orden conceptual de la modernidad, ¿no? Y entonces, lo que hace Benjamin, según Buck Morse, es despegar o tratar de despegar el campo de la estética del pensamiento sobre el arte, recuperando o pensando, enfatizando que el campo original de la estética no es el arte, sino la realidad, la naturaleza corpórea y material, esa información que percibimos a partir de nuestro cuerpo, y que vista de esa manera, entonces, no tiene nada que ver con arte, belleza, verdad y todas las cuestiones que se vincularon o que fundaron de alguna manera la disciplina eh, en la ilustración. Entonces, y entonces sí, sobre todo, sostener esta relación que tiene con el cuerpo animal, ¿no? Y el hecho de que, bueno, los saberes del cuerpo animal son asuntos o han sido concebidos como asuntos indignos para el pensamiento, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, bueno, por ahí, bueno, pensar también o estar atentos a esa ordenación o ese disciplinamiento de los saberes en nuestra cultura occidental, europeizante en general, para revisar un poco. ¿Mm? Entonces, esto que antes, eh, o esto que eh, la modernidad modificó o invirtió el concepto de estética y lo vinculó a lo artificial, lo ilusorio, el arte, las formas culturales, lo imaginario. Lo que dice Book Morse es que Benjamin está hablando de esto, de lo que era antes, de cómo surge, del origen del concepto de estética, de la, uy, perdón, de la, no me quería pasar, de la de la relación del sensorium con el mundo, en todo caso, ¿sí? Y como
como forma de conocimiento que se obtiene a través de los sentidos, ¿sí? De sentidos que son efectos del sistema nervioso, compuestos por millones de neuronas que se extienden en toda la superficie del cuerpo, hasta el cerebro, ¿sí? Pero que están localizados en la superficie de la piel, ¿sí? En esa frontera que media entre lo interior y lo exterior, podríamos decir, aunque esta distinción entre interior y exterior sabemos desde las lecturas que compartimos que bueno, es difícil, es imposible de establecer, salvo en términos operativos, ¿no? Y que el sistema nervioso entonces no es interno, también como dice Buckmore, sino que involucra la experiencia y ese circuito va desde la percepción sensorial a la respuesta motora que comienza y termina en el mundo. ¿Sí? Em, entonces, bueno, ahí podemos pensar un momentito, y también me detengo porque está en el nombre de la charla, em, la cuestión o el problema de distinguir fronteras cuando hablamos de co-constitución organológica y exteriorización de la memoria, ¿no? Eh, eh, Podríamos acá, digamos, tomamos o tomo desde los planteos de Bernard Stiegler su propuesta de una organología general en la que eh, concebimos que entonces los órganos de nuestro sistema son fisiológicos, los biológicos, ¿sí? Pero también sociales, las formas de organización, y artificiales, que son, bueno, estas retenciones terciarias o exteriorizaciones de la memoria em, que soportan ciertos dispositivos, ¿no? Para que fueron pensados para la trascendencia o que trascienden de alguna manera la vida orgánica, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa de ahí es que esos tres órganos, tipos de órganos, son o mantienen, según Stigler, una relación transductiva entre los que si se modifica alguno de ellos o varía algún factor entre ellos, se modifican los tres. Entonces, esta relación por la cual un órgano fisiológico, por ejemplo, del sistema perceptivo, no evoluciona independientemente de los artificiales y los sociales, resulta importante tener en cuenta. Em, Stigler, retomando una propuesta de Bertrand Schill, que es un historiador de las técnicas y de los sistemas técnicos, afirma que la transformación organológica de los órganos que nos constituyen, digamos, evidencia un hiperdesajuste, que solemos decir que, bueno, hay un desajuste entre los tres en relación por ejemplo, una temporalidad. eh, Porque los órganos fisiológicos nos caracterizan como, por ejemplo, por emociones, se caracterizan por emociones prehistóricas, los órganos sociales con los que contamos son instituciones medievales y los órganos artificiales que nos rodean y que nos constituyen también están constituidos por tecnologías del siglo XXI, ¿no? Entonces, observando este ejemplo, hay un desajuste temporal que es evidente eh, y que deja en evidencia también que nuestros órganos fisiológicos no pueden procesar eh, información o estímulos a la velocidad de nuestros órganos artificiales que funcionan a la velocidad del tiempo luz, dice Stigler, ¿sí? El tiempo que demanda, que hay que demora la transmisión de energía. Bueno, y tampoco los sociales, los órganos sociales tampoco pueden alcanzar o ajustarse en ese desajuste, ¿sí? Entonces, bueno, la aceleración de la evolución técnica y sobre todo de la acción del modelo neoliberal que tiende a reemplazar organizaciones e instituciones sociales, es decir, órganos sociales, por servicios tecnológicos sometidos a un sistema de especulación económico, dice Stigler, genera cortocircuitos en los órganos artificiales y psicosomáticos que llevan a una proletarización generalizada, que él describe en términos de pérdida de saberes, del hacer vivir, perdón, del saber hacer, del saber vivir y del saber pensar, y que si sumamos a Buckmores, también podríamos decir que hay una pérdida de el sistema sinestésico como sistema cognitivo, como
agencia de conocimiento. Esos cortocircuitos, digamos, perdón, me olvidé de pasar acá, em, producen la alienación del sensorium, en tanto, bueno, el organismo se adormece, se retardan los sentidos, se reprime la memoria y entonces ese sistema cognitivo, esto en la modernidad, ¿no? Estoy haciendo un in medias res porque asumo que ya sabemos de qué estoy hablando. El sistema cognitivo de lo sinestésico, entonces, para Bookmores deviene un sistema anestésico, ¿sí? Y lo que me importa ahí es que ese concepto de alienación, que es muy visitado en términos económicos, acá tiene un valor cognitivo en realidad. ¿Sí? Hemos renunciado de alguna manera a ese sistema cognitivo y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? O la pregunta que quisiera reponer. Eh, bueno, entonces, podemos decir, bueno, el devenir anestésico de ese sistema sinestésico, al cortocircuitar cada uno de los sentidos, paraliza la capacidad de imaginar y consecuentemente, dice Bookmore, la capacidad de responder activamente, de tener una respuesta política, una acción política a eso. Bueno, entonces, creo que es importante tener en cuenta que como parte del aparato biológico, los sentidos, el sensorium sigue siendo indispensable para la autopreservación del individuo y del grupo social. em, y que, bueno, que seguimos siendo, más allá de que podamos decir, bueno, pensar en nuestra relación co-constitutiva y demás, somos animales sensibles. Nuestro cuerpo percibe información que no gana atención, que no logra nuestra atención en muchos casos, y que la invasión de estímulos genera ese tipo de atención diferente, digamos, que nos disocia de las percepciones del cuerpo. Por ejemplo, de percibir o saber cuándo estamos enfermos o estamos por enfermarnos, o cuando identificar cuáles son los momentos o los ciclos de fertilidad y sus indicios. Distintas cuestiones que pasan en nuestro cuerpo y que en tanto información vital hemos aprendido a ignorar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, acá, ¿qué preguntas justamente podemos hacernos desde las artes o desde distintos lugares, digamos, para hacernos unos órganos de los tres tipos, si es posible, que nos permitan sobrevivir en este mundo o habilitar otros mundos, hacer germinar esos otros mundos que vibran por ahí. Em, y bueno, pasó acá. Entonces, de alguna manera, eh, la, mm, el trabajo, digamos, intento evitar ignorar todas esas cosas que aprendimos a ignorar, ¿sí? Por ejemplo, que la investigación o la producción de conocimiento es a condición de cuerpo, como dice María José Contreras Lorenzini, que es una investigadora chilena, y que no debería hacer falta de decir que no todos tenemos el mismo cuerpo, por más que el disciplinamiento de los saberes haya adoptado a la subjetividad masculina como objetividad, digo, para citar o parafrasear a Adrienne Rich, que dice que la objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Bueno, entonces, pensando en el disciplinamiento de los saberes, que implica una estandarización de los saberes, una normalización, una distribución, una jerarquización del conocimiento, la regulación de las conductas y el control de acceso al orden del discurso, ¿sí? El disciplinamiento de los saberes puso al cuerpo como excedente epistémico, ¿sí? O como objeto de estudio en todo caso, pero no como un agente activo cognoscitivo que como decíamos recién, Bookmore planteaba, bueno, entonces pierde la capacidad de responder políticamente. Em, Mediante la premisa de que los sentidos conducen a equívocos, aprendimos a ignorar información útil para nuestra supervivencia. Y en este conocimiento a condición de cuerpo, como decía recién, o producción de conocimiento a condición de cuerpo, me interesa el arte específicamente o especialmente, primero porque la disfruto o porque me desafía, ¿sí? En primer lugar, y eso me interesa, pero también porque tal vez como fue ubicada en nuestra cultura, en ese nicho de lo que es medio inútil, de lo accesorio, de lo contingente, de lo que, bueno, si está o no está, no importa tanto, da lo mismo que sea lo que esté.
Puede suceder que no haya sido tan afectada por el disciplinamiento de los saberes, que otras disciplinas sí, bueno, no pueden, no pueden dar cuenta de lo mismo, ¿no? Por este disciplinamiento eh, eurocéntrico y bueno, en fin. Entonces, por ahí puede ser un espacio donde todavía podamos encontrar o aportarnos algo que los otros saberes ya tienen saldado su ignorancia, digámoslo de alguna manera. Entonces, bueno, y además también porque el arte siempre tuvo que ver con la técnica y los artistas o ciertos artistas siempre han tenido que pensar necesariamente la obra, el cuerpo y la herramienta, que eso no está claro que todos los que usamos el lenguaje pensemos el lenguaje, por ejemplo, la herramienta. Bueno, y porque la práctica artística es una forma de vinculación material mucho más que otras, ¿no? Entonces, en el caso de las obras que me interesan, entonces aparecen involucrados soportes eh, me gusta decirlo como lo dice María José Contreras, plurimatéricos y polisensoriales, porque me hace acordar a heteróclitos y multiformes. No sé si acá hay alguien que haya leído Saussure, pero en el auge del positivismo, la lengua, digamos, el estudio para crear una disciplina que aborde, que pueda estudiar los usos perdón, no los usos, la lengua, eh, y crear entonces la lingüística, las realizaciones de habla fueron excluidas de la posibilidad de sistematización y estudio porque eran heteróclitas y multiformes. Bueno, me gusta que esta propuesta que les estoy contando incorpore estos elementos que son plurimatéricos y polisensoriales porque suponen adoptar otra política de conocimiento, podríamos decir, o de producción de conocimiento. Em, entonces, bueno, y también porque en esta propuesta de producción, de investigación o de producción de conocimiento, condición de cuerpo, em, está presente también la idea de que no todo lo que el cuerpo sabe puede traducirse a discurso. ¿Sí? Y me parece que ahí también hay una cuestión necesaria para pensar en el orden de la gramatización y toda esta historia que no quiero irme ahora por esa rama. Pero bueno, entonces, como les decía, busco ahora identificar procesos especialmente artísticos que tienden a habilitar gérmenes de otros mundos posibles o nuevas constituciones organológicas en este sentido que les decía recién, no en el orden de los temas, eh, sino en reflexiones sobre el hacer, ¿sí? En lo que entiendo como metapoéticas. Em, Porque es necesario convocar los saberes de quienes tienen práctica en hacer mundos, ¿sí? En materializar mundos, no solo en imaginarlos, aunque imaginarlos sea un buen primer paso, pero digamos que la imaginación colectiva en este momento está cooptada por la predicción de catástrofes, bueno, nuestras máquinas de imaginar no están imaginando lo que necesitamos imaginar exactamente, sino más bien produciendo mercancía para la industria del entretenimiento, o bueno, a la medida de esa capacidad de atención dispersa que tenemos y que justamente ocupa nuestro tiempo disponible para atender o para percibir las vibraciones de un mundo, como dice Sueli Rolnik, cuando estoy hablando de germen de mundo, vibraciones de un mundo, me hago referencia a un ejemplo que ella da de la percepción áptica de la araña que está sobre la tela de araña y siente las vibraciones cuando un insecto cae en la trampa, digamos, o del viento, y a partir de esa percepción áptica puede, bueno, percibir algo ahí. Entonces, bueno, en este marco, digamos que no es nuevo para nada, no es novedoso tampoco, de alienación sensorial, pero que me importa pensar en términos de alienación cognitiva, la pregunta es cómo hacer posibles otras configuraciones para nuestros órganos fisiológicos, artificiales y sociales que nos permitan percibir esas vibraciones o esos gérmenes de mundo. Y qué microtecnopolíticas de interpelación al sensorium estamos en condiciones hoy y ahora de poner en marcha. ¿Sí?
Y en ese sentido estoy pensando, bueno, o qué microtecnopolíticas organológicas son necesarias para crear o cultivar esa atención, ese saber de lo que está germinando o de lo que podría germinar si le damos lugar, ¿sí? Eh, para recuperar o reponer, no me encantan tanto esos dos verbos, pero reponer el sistema sinestésico o el sensorium como agente de producción de saberes vitales. Y no me gustan tanto esos dos verbos porque no quiero que se confunda con una especie de vuelta a lo natural, a lo puro del cuerpo, porque sería ridículo. Son saberes que pueden producirse técnicamente, como estoy trabajando en las obras que trabajo. Entonces ahí quiero evitar esa confusión, ¿no? Bueno, y estoy usando el término o el concepto de microtecnopolítica, bueno, tomando el concepto de tecnopolítica justamente mm, para no dar lugar a dudas de que no se trata de una vuelta al cuerpo natural puro o lo que sea, sino justamente a una práctica estratégica de diseñar o utilizar tecnologías para encarnar o constituir objetivos políticos o para organizar, para comunicar, para llevar adelante acciones colectivas, ¿no? Pero en términos de micropolítica, ¿sí? Retomando de Sueli Rolnik su propuesta, porque, bueno, para ella el inconsciente colonial capitalístico que nos describe, financiarizado y neoliberal, no se apropia ya de la fuerza de trabajo, sino que se apropia de la fuerza vital, que es esa vibración de mundo, esa germinación de mundo en potencia. Y la posibilidad de, eh, digamos, hacerlo proliferar, de esa posibilidad de hacerlo proliferar. Entonces, en un escenario donde al extractivismo de los recursos naturales se justapone, digamos, el extractivismo colonial y neoliberal de recursos del inconsciente y de la subjetividad, la pulsión de vida, el lenguaje, el deseo, la imaginación, el afecto, todos saberes del cuerpo en su condición de viviente, como los del sistema sinestésico. Entonces, en ese escenario, decía, para ella, la transformación no se reduce a una apropiación de los medios de producción, sino que incluye y se basa en una reapropiación de los medios de reproducción de la vida. Es decir, ese saber del cuerpo, saber de nuestra condición de vivientes, el saber de la araña de su condición de vivientes, de la sexualidad, de los afectos, del lenguaje, de la imaginación, del deseo, que aprendimos a delegar, es lo que debería reponerse, digamos. Ella plantea que la fábrica, lo que podríamos entender en términos clásicos como la fábrica, la auténtica fábrica, donde se proletariza eh, todo, es el inconsciente. Y por tanto, la batalla más difícil es micropolítica. ¿Sí? Entonces, por eso yo elijo llamar a estas prácticas microtecnopolíticas, considerando que también, digamos, por micropolítica podemos entender todo aquello que hace referencia a los ámbitos de la vida privada, que como eran vida privada, quedaron excluidos de la acción reflexiva y militante en determinadas prácticas de pensamiento y acción, que también están vinculadas a una epistemología de la ignorancia, como decía antes, y a cosas que se nos ha enseñado a olvidar o a ignorar. Entonces, bueno, no, ella dice, bueno, no tenemos que esperar la llegada mesiánica de la revolución macropolítica, ¿sí? Sino implicarnos constantemente en una multiplicidad heterogénea de procesos micropolíticos revolucionarios, ya que no hay posibilidad de una transformación de las estructuras de gobierno sin la modificación de los dispositivos micropolíticos de producción de subjetividad. Entonces, la tarea a realizar es esa apropiación colectiva de la potencia colectiva para construir lo común. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, me parece que las prácticas artísticas, como siempre, no todas, ¿no? Pero al menos muchas, las prácticas artísticas y ciertas prácticas de investigación que ofrecen prácticas, valga la redundancia, pero en esta segunda vez en términos de ensayos, ¿sí? Que buscan ensayar
formas de producción de mundo, eh, despabilar esa potencia, digamos, de germinación de mundos, pero no en el orden de los temas, de nuevo, como decía recién, sino en el orden de las técnicas, haciéndolo, probando cómo se hace, mostrando cómo se hace, desafiando a hacer. Y ahí estaría como me parece que es crucial eso, digamos, ya basta de, digamos, basta de palabras, de alguna manera. Entonces, bueno, eh, creo, espero que en esto que dije quede claro por qué estoy hablando de microtecnopolítica, ¿sí? Porque el hiperdesajuste organológico que decía al principio no nos da tiempo, digamos, para planificar y ejecutar acciones macro, y no tiene sentido, si tomamos lo que dice Sueli Rolnik, eh, digamos, apuntar hacia ahí si no cuestionamos o si seguimos ignorando la política del inconsciente dominante, que es colonial capitalístico, según la propuesta de Sueli, y que es el resultado del desvío de la fuerza vital en función de producir escenarios de acumulación que a veces varían, pero que siempre son finalmente escenarios de acumulación de capital, que abusa de esa fuerza vital de creación y de cooperación que siempre está siendo expoliada y que de alguna manera produce una política del deseo que eh, propia de un sujeto, digamos, en el cual empieza y termina el horizonte, que bloquea una experiencia fuera del sujeto, digamos, que vincule esas fuerzas que agitan el mundo en su condición de viviente o el saber del cuerpo. Y porque son necesarias, digamos, a todo nivel o escala, porque entre las escalas, ¿sí? Micro, macro y muchas otras que podríamos pensar, se producen esas relaciones transductivas que también podemos encontrar en la organología, que habilitan esas transformaciones de uno a otro nivel. Organológica porque el desafío, desde una perspectiva ético-estético-política, es, como decía Sueli, ocupar la fábrica del inconsciente y bueno, y está ocupado claramente. ¿Cómo? Imaginando modos de ser que alteren su gestión y modos de hacer, porque la relación entre los órganos, como decía recién, es transductiva, entonces la alteración en uno de ellos puede derivar en modificaciones de los otros. ¿Para qué? Para liberar el deseo, la curiosidad, la atención, los sentidos de la colonización de sus movimientos, y porque es preciso, retomando la vieja propuesta de Benjamin, deshacer la alienación cognitiva del sensorium atravesando las nuevas tecnologías, no contra ellas ni, ni abrazándolas irreflexivamente. Entonces, ¿qué saberes y qué prácticas tensionan o están en condiciones de tensionar la actual constitución organológica y en qué aspectos? Es una pregunta que me interesa. ¿De qué manera reconfigurar el sistema para elaborar respuestas que logren incidir en ese desfasaje y sobre todo teniendo en cuenta que el hiperdesajuste temporal es el actual milieu preindividual en el que tiene lugar el proceso de transindividuación y que reaccionar contra él, pretendiendo restituir, como decía hace un rato, a una organología, su concordancia temporal y su cronoestesia, podría implicar un gasto de energía distractivo respecto de lo que sí podemos hacer, con mayores probabilidades de eficacia. Entonces, otra pregunta es cómo hacer posibles otras configuraciones para nuestros órganos fisiológicos artificiales y sociales y cuáles serían, en este contexto, las claves que darían lugar a una nueva dinámica metaestable. Entonces, micropolíticas organológicas, y me falta desde las artes, desde las artes porque es una posibilidad, porque implica la experiencia de germinar mundos juntos, que está devaluada, la inteligencia de lo sensible, que ha sido ignorado, los saberes del cuerpo en su condición de vivientes, que están alienados, pero que a la vez son nuestra interfaz. Y si pensamos en la tecnoestética, como lo plantea Simón Don, es lo que tenemos que pensar para renovar la filosofía contemporánea. Entonces, bueno, en el texto que les propuse leer, yo me propuse, como les decía recién, hacer proliferar mundos ahí donde estábamos o estamos habituados a no detenernos desde la lectura de las obras. ¿Sí? Bueno, quienes lo hayan leído sabrán que
Ahí digo que, bueno, las lecturas de este tipo de obras en general se enfocan en el procedimiento y no tanto en los textos que resultan, y la producción generativa o degenerativa de textos para leer, en ese caso, el resultado junto al proceso, cada uno en su nivel. Em, bueno, ese texto en realidad tiene su origen hace como 10 años, lo adapté un poco hace 2 años para publicarlo, pero está viejo de alguna manera. Y por otro, pero lo que me parece importante de eso, de esa propuesta, desde mi lugar, desde mi perspectiva, es que propone producir pensamiento, articular ideas en un mundo donde todas están fragmentadas y dispersas. ¿Sí? Entonces, es ese tipo, por ejemplo, ese tipo de práctica a la que me refiero, ¿no? Y después, bueno, otra de las cosas que estaba haciendo, que no les puedo contar porque ya se acaba el tiempo, pero que les digo brevemente, es, bueno, revisar el estado del arte sobre el arte transductivo y estamos viendo eh, transducciones sinestésicas, uno de los proyectos que estamos llevando adelante, que no, pero no pensados como objeto de estudio, sino en la práctica misma de hacer obra, que es lo que van a presentar los chicos esta tarde. Que bueno, que me tiene muy entusiasmada porque, bueno, finalmente es pensar más allá de las palabras también, o de con las palabras. Y estamos trabajando ahí una cuestión que es la traducción. Voy a poner solo una cosita para que quede la idea. La traducción que no tiene correlación verbal, que interpela al cuerpo como aparato físico cognitivo previo a la lógica y al significado, especialmente en obras que exceden la interpelación del sensorium visual y sonoro. Ah, porque por ahí había puesto, no dije nada en relación a la arqueología de los sentidos. Otra cosa que me interesa es, bueno, así como estaba conversando recién sobre el disciplinamiento de los saberes, también la jerarquización de los sentidos y aquellos que son válidos para producir conocimiento, entre comillas, y aquellos que no lo son porque son proximales. Y bueno, y toda nuestra producción artística o mucha de nuestra producción artística, sobre todo la que dialoga con mi disciplina, es visual y sonora, y entonces me interesa, bueno, exceder o las obras ahora que exceden esa interpelación al sensorium visual y sonoro y que demandan cierta disponibilidad de la sensibilidad áptica, táctil o olfativa, etcétera, que requieren de alguna manera entonces la proximidad o la inmediatez del cuerpo como condición de la experiencia para percibir presiones, temperaturas, cosquilleos, roces, etcétera. Eh, y en esa búsqueda, digamos, estamos viendo que hay, bueno, en la gran bolsa de arte traductivo hay muchísimas cosas que podrían no serlo, y entonces tratando de discriminar un poco qué podríamos entender como traducción o como transducción, esto en procesos o en obras que trabajan visualización de datos o zonificaciones o, bueno, grandes caudales de datos eh, para hacer determinadas instalaciones, etcétera. Sí hay trabajos sobre la transducción, algo que entendemos como transducción metafórica, que implica que encarna un desplazamiento conceptual de los datos, podríamos decir, y una transducción sinestésica, que sobre esa no encontramos nada, y le pusimos ese nombre porque produce un desplazamiento en lo sensorial. Bueno, nada, ahí dejamos. Entonces, me parece que estas dos cosas, tanto lo que les di para leer como lo que estamos haciendo con el trabajo con estas obras, pueden enmarcarse dentro de esto que llamo microtecnopolíticas organológicas desde las artes. Y la pregunta es, en todo caso, cómo propiciar transducciones entre distintas esferas de lo vital, ¿sí? Para que lo que hacemos en un ámbito y sus modificaciones resuene en otros. Bueno, eso es todo. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Anaí, por la clarísima y súper interesante presentación. Ahora abrimos el espacio de preguntas, de diálogo, de intercambio.
Ahí hay muchos aplausos en distintos formatos, casi todos silenciosos. Así que, bueno, quien tenga ganas de tomar la palabra, de comenzar, pueden levantar la manito, el emoji, levantar la mano física, o si no les veo, abrir el micrófono y ya. Miki. Sí, bueno, hola, me encantó Anaí y en realidad me quedé como curiosa por lo que contabas de la muestra de hoy. Es como que me interesa que me cuentes cómo están trabajando en llevarlo a la práctica, Bueno, si se puede. no sé, ¿hablo? ¿O sí? No te voy a poder contar mucho, porque en esta oportunidad los chicos están trabajando, esto es así, nosotros el año pasado armamos un proyecto. Ahí dejé, esperen, les voy a compartir de nuevo la pantalla porque están los datos. El primer trabajo que hicimos, teórico, digamos, en esto, va a ser publicado ahora el mes que viene. Ahí están los datos abajo de, la, de esto, para buscarlo. Que creo que se lo mandé a Diego, pero no sé bien, bueno, hasta que no se publique no se puede difundir, no sé bien cómo es la cosa. Pero pensamos el proyecto en función de una obra que habían hecho ellos el año pasado, que ganó el concurso de tecnoestéticas del gobierno de San Juan, de la provincia de San Juan el año pasado. No sé si alguien recuerda que se hizo eso, bueno, tal vez no. Y pensando en cómo, pensando problemas en relación a la información, sobre todo en relación a la información, que es algo que a mí me importa mucho, sobre todo considerando una forma de entender la información que me interesa, que es la distinción que establece Max Vence desde su estética cibernética entre información documental, información, ay, ahora me lo olvidé, información documental, información informativa, me sale, ¿no es eso? Espérate que voy a buscar, para, ya que estamos, lo tengo ahí, les muestro acá. Esto me da pie a decir algunas cosas que no entraron. Eh, no lo tengo acá. Qué lindo. Bueno. No, perdón, perdón, voy a hacer algo. Un momento. Bueno, no voy a perder más tiempo. Información documental, información, no me sale la otra, y la información estética. Me interesa siempre, porque siempre me interesó la poesía, pensar la información estética, sobre todo en estas cuestiones. Y entonces, pensando o trabajando las formas en las que los chicos habían programado una visualización de datos, una visualización y una zonificación de datos en base a los registros de las llamadas de violencia de género o denuncias de violencia de género en no recuerdo qué periodo de tiempo. Bueno, hicieron una instalación en la que trabajaban, bueno, justamente buscaban la forma de transformar esos datos, digamos, eh, datos que tienen sentido, en señales, es decir, en estímulos que puedan ser percibidos por los sentidos, pero que no que no tengan esa decodificación exacta, digamos, o transparente de una traducción. Entonces, en eso, digamos, encontramos la posibilidad de pensar en transducciones sinestésicas en el sentido de que cierta información se modifica o se transforma se transmite y se transforma al mismo tiempo en otra cosa, pero que mantiene de alguna manera aquello que le da origen o la información de origen. Eh, de distinta manera, ¿no? No igual. Entonces, ahí nos parecía, a ver, estoy tratando de encontrar lo que les quería mostrar y no lo encuentro. Bueno, nos parecía que
por ejemplo, en esa obra, cuando ingresan a la sala, fue una obra que se montó en San Juan, como saben, un lugar de fuertes terremotos y temblores. La obra se llama Cómo no temblar y los datos que ingresaban al sistema de transducción, podríamos decir, se traducían en vibraciones, entonces, vibraciones o en sonidos que de alguna manera eh, no quiero decir representaban, pero de alguna manera transducían esos datos de las llamadas, ¿no? Entonces nos interesaba acá está lo que estaba, lo que estaba buscando recién, nos interesaba pensar esa, ese proceso o ese procedimiento por el cual la función estética, tal como la entiende Vence, habilita acceder a cierto conocimiento, a cierta percepción de lo que sucede de otra manera, de manera diferente, digamos, de otra manera. Entonces, ahora en la obra de hoy, no pude, hoy estuvieron toda la semana trabajando y yo no pude ir nunca a ver qué estuvieron haciendo, así que puedo decir que mi aporte es simplemente conversar sobre cosas. Ay, ¿estoy compartiendo? No, no, no se ve Ay, nada. perdón, me está ocupando toda la pantalla el coso que quería compartir y no estoy pudiendo compartir realmente. Em, Acá es, perdón, es que si hablo y hago al mismo tiempo no me sale. Fíjense, acá estaba lo que, perdón, no, esto, la información documental, que es la sentencia empírica, digo algo que sucede, ¿sí? La semántica, que es el concepto verdadero o falso, que no es observable, y la estética, que es la vinculada a una imposibilidad de traducción explícitamente. La documental se puede traducir fácilmente, depende desde qué lugar, desde qué teoría de la traducción lo tomemos. En cambio, la estética es absolutamente imposible de traducir. Entonces, bueno, un poco jugar con esa producción de información estética a partir de información documental, o documental o de otro tipo, ¿sí? Que implica también la distinción entre, y esto es un poco lo que va eh, está en el origen de esta cuestión de la transducción sinestésica, que es la distinción entre un dato, que es una representación simbólica, que tiene algún sentido, o alguna forma de signo, y la señal, que es el sustrato material de la mediación, y entonces podríamos decir, si alguien acá sabe más que yo de esto, me puede, me puede ayudar o corregir, que no hay concepto ni signo en eso, ¿sí? Entonces, ese formato, digamos, de información es el que nos interesa explorar en el marco de estas cuestiones. Entonces, lo que estamos haciendo es conversar mucho sobre, bueno, ya acá me voy. Conversar mucho sobre cómo estamos, o sea, nos estamos conociendo. Hace un año que hicimos el proyecto fue aprobado en octubre y recién ahora estamos empezando a trabajar, pero la idea es conversar mucho sobre lo que nos interesa y probar, digamos, trabajar los conceptos que estamos pensando o las cosas que están pensando Karen y Valentín, y Laura, que son quienes están en la puesta de hoy, en la obra de hoy. Yo no la vi y la voy a ver dentro de un rato, así que mucho más no puedo contar. Sí, Leo. ¿Leo? Sí. Sí, me preguntaban ahí, escuchándote hablar, bueno, pareciera que en esta vieja historia de la relación entre arte y técnica hay algo que está llegando como a un punto caramelo, digamos, que es que el arte parece estar puesto en una situación de riesgo inédito por la técnica, ¿no? No sé si es tan nuevo, por ahí la fotografía también en su momento parecía poner en riesgo el sistema del arte, pero bueno, en todo caso estamos viviendo una instancia de esa vieja historia que ya nos contaba Benjamin, Ujú. una Sí. nueva vuelta de tuerca en esa historia donde tanto el trabajo de quienes se dedican a las producciones de textos, imágenes y videos,
no sé, el valor mismo y el sentido del arte de pronto parecen puestos en cuestión por una serie de nuevas tecnologías que se van extendiendo rápidamente. Y hay algo notable de estas nuevas tecnologías, se me refiero fundamentalmente al aprendizaje maquínico, que creo que se podrían describir de manera bastante ajustada como una especie de automatización de la imaginación, ¿no? Así como las computadoras antes, las computadoras basadas en la CPU, digamos, eran una especie de automatización del sacar cuentas y el razonamiento lógico, digamos, deductivo. La computación basada en el procesamiento paralelo, en la GPU, en las redes neuronales, es algo así como, sí, una automatización de la imaginación, de la intuición, ¿no? De dar respuestas que parecen verosímiles, aunque sean cualquier delirio, digamos, que sean alucinatorias, ¿no? Que manden fruta. En el campo de la imagen específicamente, si miramos las cosas que arrojan Midjourney, Dalí, estos sistemas de text-to-image, hay algo bastante característico de esta producción que es una especie de surrealismo digital, ¿no? Salen imágenes notablemente, bueno, diría uno, imaginativas, ¿no? Entonces me preguntaba cómo se comunica eso con esta necesidad de la que vos hablabas, y no sé si lo estoy diciendo bien, si no me corregís, de reconquistar, digamos, de recuperar la imaginación, que es una facultad atrofiada por la colonización del sensorium, digamos, ¿no? Por el extractivismo de nuestro tiempo de atención y de nuestra capacidad de, bueno, eso, de atender a algo, digamos, con profundidad y con dedicación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se enlaza esa imaginación automatizada con esa necesidad de construir nuevas imaginaciones, ¿no? Es el arte, el no sé qué que produce el aprendizaje maquínico, estaría por discutir si es arte o no, ¿no? La imaginación maquínica es enemiga, es contraria de la posibilidad de las tecnopolíticas, puede ser eventualmente apropiable, puede ser una aliada. Podemos delegarle a las máquinas la imaginación, no desentendernos de eso, qué sé yo. Ahí hay un problema que sé que tu texto aborda, pero bueno, me parecía interesante que hables un poquito más explícitamente de esa instancia tan clave en la que nos encontramos justito ahora, ¿no? A mí me parece que, a ver, no sé por dónde empezar, porque, pero gracias, Leo, por la pregunta. Y me parece que hay o sea, que estamos no sé si hay algo en riesgo, bueno, depende también de qué miremos. No sé si decir el arte está en riesgo o esas cosas, porque me parece que también, a ver, lo que producimos como arte, eh, o sea, lo que hacemos o lo que hacen es de alguna manera, o al menos como a mí me interesa pensarlo, por supuesto que hay 800.000 maneras diferentes de pensarlo y bueno, pero si lo pensamos como a mí me interesa, es justamente poner en abismo el lenguaje que estoy usando. ¿Sí? La poesía la poesía que me resulta interesante, ¿sí? No aquella que es representativa y qué sé yo, sino la que realmente discute el lenguaje en el lenguaje, como dije al principio, eh, lo hace. Y los lenguajes, pero el lenguaje de la poesía es el lenguaje verbal, bueno, tenemos como ya demasiada teoría en relación a eso. Ahora bien, mi inquietud es, o es cómo, y una afirmación, hay formas de mantener esa actitud, digamos, de hacer proliferar esa actitud con otros lenguajes, como por ejemplo la generación de texto artificial. Bueno, ahí en el texto estoy tratando de dar un ejemplo de eso, digamos. No importa, o sea, el problema es permanecer en la escala si hablamos de literatura, permanecer en la escala de lo verbal. Si permanecemos en la escala de lo verbal, entonces ante la generación de texto automático, o sea, estamos ignorando la ontología, podríamos decir, de esa producción, porque
en realidad tengo que incorporar, tengo que pensar, tengo que incorporar al pensamiento o a la reflexión sobre eso la herramienta que está produciendo, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo poesía con un texto, con palabras, digamos, tradicional, digamos, en el sentido de la poesía clásica, estoy teniendo en cuenta la herramienta. Lo que pasa es que está súper naturalizada, entonces es difícil de ver, de hacer un paralelo con estas otras producciones. Ahora, si yo estoy produciendo literatura electrónica o poesía digital, em, estoy usando un lenguaje que no es solo el verbal. Entonces yo no puedo leer solo lo verbal, tengo que, tengo que involucrarme con ese lenguaje y con las condiciones que establece esa herramienta o que la- las posibilidades que habilita esa herramienta, eh, considerando la herramienta. Entonces ya, digamos, podríamos pensarlo en términos de escala. No estoy pensando, a ver, doy un ejemplo. Las primeras obras de literatura electrónica eran en realidad transposiciones, podríamos decir ahora, de obras clásicas a clásicas o reconocidas, qué sé yo. En Argentina, una obra canónica de literatura electrónica es War Toys de Belén Gache, que está hecha en Flash, y representa, si uno ingresa, bueno, ahora creo que ya no se puede ingresar porque no fue traspuesta a otra plataforma, pero cuando uno ingresa es un libro, ¿sí? Ve un libro, el dibujo de un libro, y hace clic y van pasando las páginas, ¿sí? Algo totalmente innecesario, porque podría ser de un millón de otras formas diferentes, pero era necesario en ese momento que dialogara con la tradición literaria para poder meterse en la tradición o para poder inscribirse ahí. Entonces era ese artefacto, podríamos decir, que tenía distintas páginas que cada obra dialogaba o incorporaba o reformulaba de alguna manera alguna obra de literatura clásica, o frases o citas o qué sé yo. Bueno, uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está? O sea, si miramos solo a nivel de lo verbal, entonces no encontramos nada nuevo. Son textos que ya conocemos, que están ahí, ¿sí? Y que en términos clásicos diríamos, bueno, ahora están ilustrados, aparecen ilustraciones que acompañan el texto, qué sé yo. Pero en realidad, si lo pensamos así, no estamos pensando en la especificidad de ese objeto, que es diferente, que es otro objeto, que no es la literatura clásica, que está trabajando con otro lenguaje y en el que ese otro lenguaje está participando de una manera que no podemos, o que sí, que podemos perfectamente ignorar, pero que si ignoramos no estamos leyendo ese objeto, estamos leyendo otra cosa, digamos, estamos restringiendo nuestra posibilidad, nuestra potencia de interpretación, justamente. Entonces, si ahí, en esas obras, por ejemplo, me parece que lo que hay que mirar no es el texto, lo verbal, sino cómo, un nivel más arriba, cómo se organiza eso, cómo se recategoriza todo eso, cómo dialoga entre sí todo eso. ¿Qué pasa también con las obras de texto por generación automática, donde por ahí sucede que está claro que el texto producido no tiene, digamos, se puede, digamos, leer de alguna manera, pero la propuesta, digamos, estética está en cómo ese texto está ordenado, categorizado, sistematizado, eh, cómo dialoga con otros de su tradición. Digamos, entonces en ese sentido yo diría, eh, las imágenes automatizadas están ofreciéndonos imágenes, digamos, imaginaciones, ¿sí? Eh, y no es el fin del mundo, lo que nosotros podemos hacer es organizar eso, pensar eso, categorizar eso, ¿sí? Así Claro, como pero... podemos hacerlo con los textos de escritura no creativa que decía Goldmix. Está bien. Entiendo, pero hago una repregunta Sí, cortita, porque me parece que tu posición sigue dejando esta nueva técnica en el lugar de la herramienta. no, está bien, Es no, como algo que usamos para, ¿no? O sea, para hacer una pregunta muy bruta, para que existan micro tecnopolíticas o eso que nosotros llamamos arte, digamos, ¿tiene que haber un humano atrás? para que exista política, ¿qué es necesario? No, está bien. La respuesta es sí, entonces.
Y no sé, ¿qué sería? O sea, no sé, lo pregunto yo también, porque si decimos no, ¿qué pasa? Porque también podemos decir no. Hoy, con los sistemas de decisión asistida que definen qué país se va al default, qué sé yo. No sé, me parece que no importa, o sea, que no es la pregunta, digamos. Hay co-constitución humano-técnica, no importa tanto quién tiene el rol preponderante, me parece, sino qué podemos hacer con eso, qué podemos hacer en el sentido no de herramientas solamente, sino qué nos permite imaginar eso, qué nos permite germinar eso. Eh, Bueno, aprovecho yo para hacer una pregunta bien conectada a esto que preguntaba Leonardo. No, a mí me parece que ese nivel analítico que vos señalás en el artículo y ahora especialmente en esta respuesta es re interesante y tiene una resonancia muy grande en temas de filosofía de los artefactos. Y un poco me parece que es el mismo asunto, ¿no? Es decir, es esta crítica a las categorías emisor, receptor, que vos trabajas muy bien en tu artículo, y que en filosofía de los artefactos configuran lo que se llama el textualismo, ¿no? El textualismo es esta idea de que, bueno, eh, en definitiva, como la técnica y los artefactos son cosas humanas, lo único que hay que hacer para entender algo de su funcionamiento es ir a las cabezas que pergeñaron sus usos, sus diseños, su funcionamiento, y todo permanece como una especie de órbita antrópica, ¿no? Que tiene un sentido, ¿no? No es que no lo tenga, ¿sí? Pero uno termina haciendo hermenéutica. Y hay un plano hermenéutico que tiene sentido, pero parece ser que el mundo técnico no puede interpretarse solo con un esquema textualista. Entonces, como planteabas vos en relación a esto, bueno, es a permanecer en la escala verbal, en el ámbito de poesía electrónica, literatura digital, sería algo parecido a ocuparse solamente de las intenciones de los diseñadores y de los planes de uso si uno hace filosofía de los artefactos. Ahí veo como una especie de correlato. Y el otro punto que te quería consultar, en especial vinculado a tu texto, al que propusiste como lectura, es eso que llamás prejuicio antrópico, ¿sí? Porque vos decís, bueno, hay un prejuicio antrópico a la hora de analizar estos fenómenos, yo voy a tratar de salirme del prejuicio antrópico. Y por un lado deslizás que el prejuicio antrópico se pregunta por los procedimientos, ¿no? No entendí bien esa parte, si Sí, el foco en los procedimientos sí, sería como una especie de parte del prejuicio antrópico, sí. y cuáles serían los procedimientos en los que estás pensando, porque, eh, digamos, no serían procedimientos humano-máquina, sino procedimientos en todo caso de visión maquínica o de relación máquina-máquina. Bueno, ¿en qué tipo de procedimiento estabas pensando ahí? Sí, a ver, me parece que no te va a satisfacer mi respuesta porque, va, a ver, porque en realidad yo estoy ahí discutiendo con una forma de leer desde la crítica literaria, ¿sí? Es una discusión bien localizada, donde sucede que lo que se inscribe en el campo, o en ese momento, insisto que el texto tiene 10 años en realidad, casi, bueno, después lo ayorné, pero la base está ahí. eh, en ese momento lo que se leía como literatura electrónica, eh, digamos, sucedía lo siguiente, bueno, creo que lo digo también en el texto, aquello que se presentaba como novela, bueno, el texto sí lo podemos leer, ¿sí? Porque hay un autor que está, o sea, en ese sentido el prejuicio antrópico es, asumimos que como hay un autor humano que escribió algo, eh, tiene sentido leerlo. Pero cuando no es un humano que escribió el texto, ¿sí? No tiene sentido leerlo porque entonces no hay sentido, digamos. Lo que importa es el procedimiento. La crítica en el campo de la literatura electrónica lo que hizo durante un montón de tiempo fue decir, el procedimiento de esta obra es tal y lo demás no importa para nada, ¿sí? Es como que estoy haciendo el movimiento inverso, digamos, al mismo tiempo, digamos. Estoy haciendo las dos cosas en una trampa en la que me metí sola. Porque digo, bueno, no importa, yo estoy acá en lo de las traducciones, estoy planteando lo contrario, de alguna manera. Pero creo que son las dos cosas las que importan. El problema es decir
que en la literatura electrónica no podemos leer más que el procedimiento, porque el texto no importa, o la producción, el resultado no importa, porque no tiene sentido. Y no tiene sentido porque no lo hizo un humano. ¿Me entendés a eso? Esa es la discusión. Es una discusión muy acotada en el campo de la crítica literaria, de la literatura electrónica, y yo lo que quería hacer era decir, no, esperen, bueno, puede ser que no tenga tanto sentido, pero ¿por qué no nosotros lectores profesionales, por qué no nos exponemos a eso y tratamos de hacer algo con eso? Digamos, justamente hacer proliferar mundos posibles en relación a eso, formas prácticas posibles de lectura a las que no estamos acostumbrados, porque también algo que pasaba era, leemos el texto, leemos lo verbal y todo lo que aparece alrededor es ornamento, no importa, es ilustración, ilustración, en el sentido clásico del término ilustración, ¿no? Y bueno, y puede ser que las primeras experimentaciones en torno a eso hayan sido pensadas también de esa manera, digamos, por quienes las producían. Pero si pensamos así, entonces no estamos leyendo literatura electrónica, estamos leyendo la literatura clásica en un soporte digital. ¿Me explico? Porque estamos usando las mismas categorías, no estamos pensando de nuevo nada. Estamos tratando de ajustar ese objeto nuevo o raro, diverso, a lo que yo ya sé. Y me quedo con lo que yo ya sé y lo demás, bueno, no pertenece a mi disciplina, que lo hagan otros. Bueno, perdón que me fui por las ramas, no sé si respondí, pero... Sí, buenísimo. Es una cuestión más epistémica entonces de qué categorías para qué fenómenos y de qué nuevas categorías deberían claro, surgir digamos, para nuevos fenómenos. sí, Sí. o sea, hay cosas que tienen, porque esta cuestión de leer el procedimiento también viene de un hábito de la crítica de arte conceptual, digamos, porque entonces se asume que estas obras son arte conceptual, pero la leo en el campo de la literatura porque yo quiero que sea literatura, digamos. Hay como un forzamiento, hay una inhospitalidad con el objeto que no sé, no le encuentro sentido en términos de producción de conocimiento. Parece que es simplemente leer algo para decir hice esto, y estoy trabajando esto, pero no estoy produciendo conocimiento sobre esto. Estoy replicando cosas, ajustando a un molde que ya tengo, lo que está ahí que parece diferente, pero que no sé exponerme a eso, digamos. No sé, perdón. Gracias. Tenemos dos manos levantadas. Primero estaba Yamil y después Matías. Hola, ¿cómo están? Muy hermosa la exposición. Gracias. Primero quería preguntar cuál es el texto que habían recomendado leer porque me enteré ayer del conversatorio y no me enteré de nada, pero me gustaría leerlo. Y lo otro, bueno, no, ya se diluyó un poco, no me acuerdo muy bien. Era en relación al comentario que había hecho Leonardo. Como que una gran parte de la disertación me hizo acordar a un texto de Jeffer, que creo que es el de ¿Por qué ficción? Sobre todo en la cuestión de la imaginación y la relación con esta especie de anestesia cognitiva, ¿no? Más capaz que no sé si él lo piensa o yo, a mí me quedó la sensación, después de haberlo leído, más que como una falta de imaginación, como una sobredosis de imaginación, ¿no? Como que tenemos tanta imaginación que es difícil profundizar o atender, y en ese sentido él hablaba como algo así como que hay como un aprovechamiento de la emoción, porque teniendo anestesiada la cognición y sobrecargada la imaginación, como que el ámbito de la emoción es lo que más termina decidiendo ahora para dónde vamos a tomar la interpretación o hacia dónde vamos a individuar esas señales que estamos recibiendo. Y en ese sentido pensaba, por ejemplo, la poesía que vos decías, bueno, yo poesía con palabras, pero también se hace poesía solo con palabras, en realidad. Para mí va mucho por la emoción, en realidad, la poesía. Entonces, capaz que siguiendo a Jeffer, capaz que la respuesta sería, sí, para que sea arte tiene que ser humano. Tal vez no toda experiencia estética sea solamente humana. O sea, tal vez haya experiencia estética mucho más amplia, pero siendo que el arte es humano, debería capaz que serlo y no significa nada tampoco, más que eso que significa. Pero no, bueno, no me acuerdo exactamente a qué iba, pero quería traer esto de la emoción y de la posibilidad de conmover, sobre todo, que creo que como entiendo yo la transducción, o sea, es lograr conmover
o generar la misma emoción en el otro a través de mecanismos diversos que sabes que van a ser traducidos esas señales en esa otra superficie de significaciones para lograr el cometido de que la emoción justamente se transmita lo más fehacientemente posible. Estoy un poco afónica, perdón. Gracias. Eso. Bueno, eso no es un dato despreciable, digamos, el hecho de que ignoramos, justo en las disciplinas humanistas, ignoramos por completo, o al menos no están en el centro de los estudios cuestiones que tengan que ver con la emoción o con estas cosas que interpelan a nuestra constitución en un lugar que aprendimos a ignorar, que aprendimos a creer que no importaba, y bueno, fíjense cómo esto. Me parece que eso que hemos aprendido a ignorar es algo que tenemos que revisar urgente, todo lo que aprendimos a ignorar, porque estamos en una situación en la que evidentemente se nos pasaron un montón de elefantes por adelante. Entonces, en ese sentido, creo que bueno, ahí me gusta recuperar, creo que en el texto está, el concepto de mímesis y sinpraxis de Susana Romano-Sued, que fue mi directora y maestra genia del universo, y que está el texto en el que lo puedes encontrar, creo que lo cité, se llama Test de Turing para lectores o de nuestra sensibilidad acerca de otros mundos, y está publicado en la revista Universum de la Universidad de Talca, para buscarlo. Ahí alguien lo había compartido, al link. Sí, ahí en el chat recién Diego lo compartió y cuando inicié la charla yo también lo había pegado la referencia completa, así que bueno, ahí está disponible. ¿Matías? Perdón, digo una cosa que Perdón. estoy pensando ahora, no, que así como desde la filosofía de la tecnología nos la pasamos diciendo que la tecnología debe pensarse desde distintas disciplinas y no solo desde las disciplinas ingenieriles, me parece que ese otro ámbito de lo que no es completamente verbalizable, las humanidades y las ciencias sociales no se ocupan. O sea, está en manos del marketing y de cuestiones que bueno, que justamente sería bueno que nos ocupemos. Perdón, Nair. No, perdón, yo que me entrometí. Ahora sí, Matías. Hola, Ney, ¿cómo estás? Sí, me surgieron un montón de cosas. Voy a quedarme con dos nomás y espero poder comunicarlas bien porque las estoy pensando mientras las quería preguntar, así que no estoy seguro si va a salir muy claro. Lo primero un comentario sobre la cuestión esta noción de que el sentido de algo está dado por el autor de quien hace eso. O sea, creo que eso ya estamos de acuerdo probablemente todos acá en que... O sea, eso es algo que es problemático incluso sin entrar a la cuestión de los productos, o sea, los objetos artísticos generados automáticamente mediante mecanismos. O sea, incluso antes de que existiera ChatGPT o Dalí o todo, era altamente discutible que el sentido de una obra lo diera quien la hace. Y en el momento en el cual uno se desprende, digamos, de ese prejuicio, me da la impresión de que ya la pregunta misma de si tiene sentido analizar una obra o no, bajo el supuesto de si tiene o no sentido, o si significa algo o no, ya no tiene sentido la pregunta. O sea, los textos no significan de por sí cosas. O sea, que si fuera por eso no tendría sentido analizar nada. Así que eso creo que como que se puede sacar del medio esa preocupación, o se puede pensar que de entrada es ilegítima, más allá del tema del arte generado automáticamente, quiero decir. Esa era una cosa que me surgió. Sí, no sé qué pensás. Te hago un paréntesis antes de que sigas. Sí, estamos de acuerdo, y en general estamos de acuerdo cuando lo decimos así, pero cuando vamos a leer crítica de literatura electrónica siguen diciendo el autor quiso decir tal cosa. ¿Cómo puede ser? Bueno. Sí, como que los viejos debates parecen nuevos debates porque se refieren a nuevas cosas. Pero en definitiva, en el fondo siguen siendo lo mismo. Y lo otro que pensaba era sobre esto último, que me parece súper interesante, de cómo nos cuesta a las humanidades pensar por fuera de lo textual, de lo verbal, más que nada, y recoger estos otros ámbitos de la experiencia humana que no son lingüísticos. Y yo veía que en esta obra de arte que comentabas, la de Cómo no temblar, en algún punto uno partía de símbolo, o sea, símbolo entendido como algo que tiene un significado por lo menos verbal, y se transduce a algo que no parece ser símbolo, parece una señal, como decías. Yo pensaba que eso en algún punto es como un intento de remitirnos y explorar este campo de lo que excede lo
pero netamente verbal. Pero quizás se podría jugar, o sea, ir en el sentido inverso y pensar que no es que lo simbólico es el dominio de lo verbal, y pensar que en realidad lo simbólico está en todo, en algún sentido. O sea, como que quizás es un prejuicio académico verbalista de personas que trabajamos mucho con textos y escribimos textos, pensar que los símbolos son textuales. Y quizás... Es que no, más que, perdón. Sí, sí. Termina. No, que, o sea, a mí en general me genera conflicto la idea de que las palabras son algo muy especial y muy distinto de todo lo demás. O sea, yo creo que en algún punto todas las expresiones de la experiencia humana comparten ciertos atributos, y entre ellos yo no veo, por ejemplo, por qué un abrazo o esto o un gesto con la cara no pueden tener el mismo grado de significatividad que una palabra. Y me resulta difícil trazar el límite para decir, bueno, esta obra está compuesta no de símbolos sino de señales. Me parece que ahí la cuestión, yo diría que la diferencia, pero estoy, bueno, debería leer un poco para asegurarlo con mucha certeza, pero más o menos diría que, sí, creo que desde Vence, desde Haroldo de Campos, se puede pensar que la diferencia ahí no está en lo textual o en la palabra, sino en la posibilidad de que algo sea, y estoy diciendo algo totalmente fuera de lugar, si lo pienso, pero que algo sea o no sea signo, digamos. Lo que decíamos antes, el dato, ¿sí? Que es lo que estábamos planteando como simbólico, ¿sí? El dato, primero, hay una construcción en el dato, ¿sí? Es una representación simbólica, no hay alternativa, no hay más que, o sea, hay una representación simbólica que puede ser textual, pero puede ser numérica, puede ser de cualquier otra cosa, puede ser cuantitativa, qué sé yo, puede ser de distintas formas, pero un dato es irremediablemente un signo. ¿Sí? Y hay un concepto ahí, digamos, para no decir palabra o texto, hay un concepto ahí. En la señal hay una diferencia. En tanto es sustrato material de la mediación, yo no sabría decir en qué sentido podría ser dato o concepto, podría tener concepto. En una instancia de recepción yo podría convertirla en un signo, ¿sí? Proponerme convertirla en un signo y entonces atribuirle un concepto, un sentido, qué sé yo. Pero en términos de lo que es, digamos que no es una representación simbólica, sino algo material, a priori no podría decir que es un signo. Hablando de la semiótica persiana, por ejemplo, persiana. Creo que, o sea, desde los concretistas brasileños, yo diría que ahí hay una diferencia, digamos, la diferencia que interpela el sensorium en tanto señal, no hay signo, hay una señal, hay una información que se transmite en términos materiales. Que no es lo mismo que un signo o un dato o una representación simbólica de algo que ya tiene un concepto y entonces ya es todo palabra. Buenísimo, gracias. No sé si hay alguna otra intervención, pregunta, comentario. Yo tenía algunas cositas anotadas. Ay, perdón, ¿alguien había levantado la mano? Bueno, no sé si hay un par de minutos, solamente para tirar un matiz más en esta discusión que venimos teniendo. Que se me ocurría acotar esto. Creo que sí, que obviamente estamos todos de acuerdo que después de la crítica estructuralista ya reponer al autor como fuente del sentido de la obra es imposible, digamos, es insostenible. Pero quería tirar esta imagen a modo de provocación, ¿no? Si alguien me muestra una imagen de unos girasoles y me dice que es un cuadro de Van Gogh, mi relación con esa imagen no va a ser la misma que si no me lo dice, ¿no? O si creo que la hizo O si no lo ChatGPT. sabes. Mi relación es diferente. Entonces,
diría dos cosas. Por un lado, Van Gogh no está ahí parado al lado para decirme cuál es el sentido de la obra de los girasoles. No es ese el tema, no es la cuestión, digamos, ¿no? Pero hay una función de autor que forma parte de la instancia de recepción, Sí. que cambia completamente mi lectura, digamos. Ujú. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos aproximamos a los textos y a las imágenes como si flotaran en el hiperespacio, Claro. ¿no? Nos aproximamos a ellas de manera situada, en un contexto donde hay un parergon, digamos, toda una cosa alrededor, digamos, que modifica completamente ese sentido. Totalmente. Entonces me parece que hay un lugar para la idea del autor ahí que hay que seguir pensando, no es tan fácil como decir, se murió, ¿no? Y de hecho podemos ver en el arte contemporáneo que muchas veces es más importante quién hizo la obra, cuál es su identidad Sí, diferencial, claro. a qué minoría pertenece, que la obra en sí, ¿no? Sí, Entonces sí, ahí sí. hay algo raro, una paradoja, de que cómo se lleva la crítica Pero constructivista justamente, con claro, esto. por eso yo decía un prejuicio antrópico en el sentido de que como no hay un autor del texto, entonces no se lee porque no importa, digamos, ¿entendés? No funciona la función autor. Perdón que te interrumpí. Pero... No, simplemente eso, como para decir, no cerremos la cuestión del Sí, autor no, del de portazo acuerdo, de de manera acuerdo. tan sencilla, porque es bien No, es peluda y que bien sí, novedosa. tampoco podemos, o sea, si hacemos, tampoco podemos leer nada por fuera de, justamente, en qué tradición se está inscribiendo. Uno puede decir, bueno, hay un montón de obras de literatura electrónica que se inscriben en el campo de la literatura de manera arbitraria, uno podría decir, pero ¿por qué esto es literatura? Eran las primeras expresiones. ¿Por qué? Y bueno, porque se inscribió en este campo y dice que es una obra de poesía, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí hay cosas digamos, que no podemos, en nuestra lectura no podemos limitarnos tampoco, y por eso decía, solo a la lectura inmanente del objeto, sí, así como decías vos recién, flotando en la nada misma. Hay que ver todo el contexto. Bueno, vuelvo a renovar la pregunta de si alguien tiene alguna otra cuestión que le gustaría consultarle a Anaí o comentar, compartir. Y si no, bueno, nos vamos acercando al cierre, al final o al menos de esta parte de la jornada. Sabemos que para vos continúa. También muchos nos quedamos con ganas de estar allá y poder ver la muestra. Así que bueno, esperemos que nos falte oportunidad para eso. Pero bueno, si no hay más intervenciones, aprovecho para agradecerte una vez más y como cara visible de CEMAP, tu participación, tu exposición. La verdad es que fue sumamente enriquecedora porque también nos permite como cruzar varios conceptos que venimos laburando, que venimos pensando con el campo de la estética y de las artes, así que bueno, sumamente interesante y enriquecedora tu propuesta, Anaí. Así que bueno, te agradecemos mucho nuevamente. Y bueno, este conversatorio, esta exposición está siendo registrada, está quedando grabada, así que bueno, va a estar disponible en YouTube para bueno, las personas que no pudieron asistir, así que quedará ahí el registro para la posteridad, o al menos hasta que el video se caiga por algún motivo extraño. Bueno, gente, Muchas gracias gracias por a su ustedes. tiempo. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y por la escucha. Sí, gracias Bueno, gracias, Anaí. a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.